Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Trataremos hoy un tema internacional, los resultados de las elecciones en Alemania, uno de los países más importantes e influyentes del mundo occidental y sobre todo de las naciones democráticas. Hemos invitado para ello a José Rafael Vilar, analista político, analista internacional, y también a José María Cabrera, quien es un reconocido abogado especializado en Derecho Constitucional. Muchas gracias, José Rafael, José María, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Gracias. José Rafael, ¿cómo ve los resultados de las elecciones que se han realizado recientemente en Alemania? ¿Qué es lo que más destacaría? Sobre todo la herencia Merkel, por varias razones, no solo por el famoso bono Merkel, que al no estar ella se le reduce a la CDU. Es importante que la izquierda dura, Linke, se haya contraído significativamente. Eso ya es un punto muy interesante porque se ha caído con respecto a todos los periodos anteriores, en el cual tenía una presencia con cierta relativa importancia. En esta se ha caído totalmente. Ellos aspiraban a tener una mejor posición y en este momento, por supuesto, están desaparecidos. Los otros dos puntos importantes, antes ya el retiro de la canciller Merkel, vuelve a subir los socialistas, socialdemócratas, vuelve a subir los liberales, porque tienen un ascenso significativo, y hay una recuperación de los verdes, que siempre en las últimas 3 elecciones habían estado incluso con una posición más alta que la que tienen ahora. Pero de todas formas están en un buen espacio. Lo más significativo, se recuperan los partidos que el mismo legado Merkel los tenía reducidos. Estoy hablando de SPD, estoy hablando de Grüne, los verdes, y se recupera muy inteligentemente liberales, porque los liberales habían decidido apartarse después del fracaso de hace 2 elecciones, que lo consideraron por haber estado en el gobierno. Y José María, ¿cómo ves este sistema alemán? Además, como constitucionalista seguramente lo has estudiado, porque Alemania se la toma como referencia en cuanto a derecho constitucional, pero donde todo se desarrolla, por así decir, tan ordenadamente, ¿no? No sé si eso es lo que más destacaríamos. Obviamente es un sistema parlamentario. Han habido los resultados, han obtenido su número parlamentario, y bueno, todos los medios dicen que por ahí demoran meses negociando y mientras tanto sigue la señora Merkel y el país no se para ni se altera, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de este sistema? Así es, estimado Óscar. No es una novedad el ejemplo, el aporte y la influencia alemana en cuanto a su constitucionalismo, en cuanto a su impronta cultural. Y ahora no es tampoco la excepción, pero ahora a nivel mundial estamos atravesando unos cambios y unas crisis frenéticas en el plano económico, social, político, cultural, en el mundo, en América Latina. Y cabalmente ha sido un testeo, una prueba de fuego, las recientes elecciones en Alemania y su sorprendente resultado electoral. Se ha fragmentado, han pasado de un virtual bipartidismo, ¿no?, que ha funcionado por aproximadamente 72 años, desde 1949, a un espectro que tiene 6 partidos, ¿no?, con presencia parlamentaria, y los grandes hegemónicos, la democracia cristiana y los demócratas sociales, están en puertas de inaugurar el primer gobierno de A3, el primer gobierno de A3. Y en la oposición no va a quedar solo un partido, como normalmente sucedía, sino van a quedar 3 fuerzas, ¿no? Entre ellas uno de los partidos hegemónicos posiblemente. Y para los constitucionalistas del mundo, en estos momentos es cuando se someten a prueba sus constituciones, ¿no? Una constitución es normal que soporte situaciones de estabilidad y continuidad, pero cuando tiene que enfrentar y resolver crisis, ahí se ve la calidad, ¿no?, y la fortaleza de su diseño constitucional. Y parece que está superando con muy buen resultado la ley fundamental de Bonn, que es el nombre que tiene la constitución alemana.
yo veo una figura, ¿no? El 6 de agosto de este año, estrenando el hemiciclo parlamentario nuevo en Bolivia, tuvimos un griterío de democracia. Estamos en un proceso de devaluación, ¿no? De involución de nuestra cultura democrática. Y ahora hay que observar cómo en Alemania, que también tiene tensiones muy grandes, y la política siempre va a estar polarizada, pero hay niveles, hay límites. Y ahora Alemania está dando, por lo pronto, muestra al mundo de una solución en el marco de la fortaleza de su constitución. José Rafael, y estas elecciones además han concitado atención a nivel mundial, paradójicamente porque la señora Merkel no se presentaba, e incluso todas las encuestas decían que si ella hubiera postulado hubiera ganado. Ya de por sí marca una diferencia con lo que sucede en Latinoamérica y lo que sucede en Bolivia. ¿Qué es lo que más destacaría de todos estos años de gobierno de la canciller Angela Merkel? La figura de la canciller Merkel para mí tiene una importancia muy interesante porque ella es alemán oriental. Es decir, ella se incorpora a la política en Alemania democristiana desde Alemania oriental. Ella está formada, nació, vivió, es profundamente formada religiosamente, son luteranos sólidos. Entonces, para mí ese es un primer punto, es decir, alguien que podía tener una visión no desde un país desarrollado como era Alemania Occidental, sino desde Alemania Oriental, que tenía un montón de problemas medioambientales, sociales, económicos, cómo logró compatibilizar los dos países, porque en realidad, aunque se unificaron, eran dos países y hasta el momento, en algunos sentidos, siguen unificándose, conciliándose. Eso para mí es el aporte principal de ella. Para adentro. Para afuera, ella llevó el liderazgo de Alemania a Europa. En realidad, ella era la líder de Europa. Como lo fue en su momento Adenauer o De Gaulle, que eran las dos cabezas, en este momento ella es la líder de Europa. Era la única que tenía una posición a nombre de toda la Unión Europea, de todo el continente, con respecto a Estados Unidos. Ella marcó durante mucho tiempo el rumbo de la región. Y José María, hablabas de lo natural que allá se ve una coalición. Si me permitís sí, claro. continuar con la línea que sí. abrió José Rafael. Cuando pienso en Alemania, siempre estoy a dos ojos mirando la realidad de nuestro país, ¿no? Y no con la coyuntura de los días o las semanas, sino con una mirada un poquito más amplia. ¿Qué falta le hace a la democracia y a la política boliviana en varias décadas, podríamos decir? Políticos de la talla similar a Angela Merkel. Me parece que el legado de ella ya tiene el estatus de estadista, ¿no? Sí. Entonces, muy probablemente cuando en algunas semanas o meses concluya su mandato como canciller federal, ella va a tener un nivel ya a nivel mundial, europeo y sin duda alemán, de una estadista y no una funcionaria más que ejerció la Cancillería, tomando decisiones muchas veces impopulares pero necesarias y dando un gran ejemplo de concertación. Tiene grandes casos de haber ella hecho concesiones en aspectos muy principistas de ella misma y de su partido, como la votación del matrimonio igualitario, ¿no? Que finalmente ella hace la concesión votando en contra, pero reconociendo de que la mayoría de su parlamento avanzó en ese sentido. ¿Y en Bolivia qué hacemos? Una lucha sin cuartel, inclaudicable e irreductible por prácticamente la gran mayoría, si no todos los actores políticos. Se está socavando muy fuerte, se está sometiendo a una presión extrema a la democracia y a la sociedad boliviana, ¿no? Que la violencia ya se respira en todas nuestras ciudades durante tantos años ya, y es necesario que reflexionemos sobre la necesidad que tienen las sociedades, la boliviana, de tener no solo políticos, sino estadistas. Sí. Sigamos con la conversación. También muy interesante de ella es que, y nos reafirma como estadista, es que ella reconocía cuando tenía un error y se disculpaba frente a toda la población. Ella no era
la sapiente absoluta, ni era la que decidía y no tenía consecuencias. Ella reconocía sus errores y algunos los pagó, como el de los inmigrantes. Un tema que quería preguntarte, José María, hablabas de las coaliciones. Sabemos que hay diferencias, ya es un sistema parlamentario, en Latinoamérica y en Bolivia tenemos sistemas presidencialistas, pero allí es normal que haya coaliciones de gobierno. Aquí, en el caso boliviano, por ejemplo, se habla hasta con desprecio de la época en la que había coaliciones y calificándolo despectivamente la democracia pactada. Y ahí quisiera consultar tu opinión. ¿Qué es lo que falla? ¿Falla el sistema? ¿Falla la cultura política? ¿Las costumbres sociales? Porque obviamente una democracia, lo que aquí se llama peyorativamente pacto, podríamos llamarlo acuerdo, consenso, concertación, debiera ser algo normal en el sistema democrático. No, precisamente uno de los grandes debates del pasado y del futuro de los constitucionalistas son siempre las comparaciones en búsqueda de la mejor forma de gobierno, la forma de gobierno parlamentaria que impera en Europa o la presidencial, ¿no? Liderada por Estados Unidos y distorsionada bastante por los latinoamericanos. Y la piedra angular en el gobierno parlamentario es el acuerdo, ¿no? No existen gobiernos mayoritarios que de manera hegemónica puedan ejercer la función de primer ministro y del gabinete ministerial. En el caso latinoamericano en general y boliviano es una mezcla, ¿no? Es una mezcla, por eso se denomina presidencialismo, ¿no? Porque es una distorsión del sistema presidencial estadounidense y mucho va a marcar, y esa es la posición mía como constitucionalista, más allá del debate y la discusión teórica, el constitucionalismo y la constitución, el diseño de gobierno para cada nación debe responder a sus características culturales, ¿no? No puede trasplantar instituciones. En el plano teórico, creo que todos los constitucionalistas somos admiradores de la forma de gobierno parlamentario, pero en el plano de la realidad, toda experiencia latinoamericana en estos últimos al menos 2 siglos no han sido exitosas. En el caso boliviano, recientemente teníamos una forma de gobierno parlamentaria a nivel municipal, antes de la reforma del 2009, que no nos dio buenos resultados. Entonces, no tenemos esa raigambre parlamentaria en la práctica. Claro, la experiencia municipal terminó asociada con inestabilidad, ¿no? Cambiaban, destituían permanentemente los alcaldes y todos los concejales querían ser alcaldes, ¿no? Y acá el punto preciso de tu pregunta, querido Oscar, y ahí también nos sirve de ejemplo el caso alemán. Pero ahí volvería, ¿qué es lo que falla aquí? Evidentemente, los sistemas de coaliciones partidarias que tuvimos durante la década, sobre todo en los 90, se fue fallida porque hubo coaliciones en base al clientelismo, ¿no? Y en base al descuartizamiento y la repartición del Estado prácticamente. Vos mencionabas de que se van a tomar, según los pronósticos, meses la formación del nuevo gobierno alemán. Claro, porque eso significa que los acuerdos no parten de la distribución de los ministerios, sino del acuerdo del plan de gobierno. Eso significa renunciación, ¿no? a políticas, a postulados de un partido en aras de tu aliado. Entonces tienen que hacer una mezcla de los programas. Y obviamente cada partido es en inicio irreductible en sus posiciones. Entonces esos meses son los acuerdos programáticos. Debemos en Bolivia retomar la cultura del diálogo, de la concertación, no en base a la distribución de pegas, ¿no? de ministerios, sino en base al diálogo de los contenidos programáticos. Ese es el esplendor de la democracia. José Rafael, y hablando también del legado, del ejemplo de la señora Merkel, en unos momentos en los cuales la democracia occidental, la democracia liberal, la democracia representativa está golpeada por el populismo, incluso en países de democracia avanzada, incluso en la primera democracia del mundo moderno como es los Estados Unidos, la señora Merkel se caracterizó por un estilo sereno, sin estridencias, responsable, muchas veces yendo en contra quizás de lo que hubieran dicho las encuestas, que sería lo más fácil de seguir para quedar bien con la opinión pública mayoritaria. Usted que también es experto en comunicación y ha asesorado como consultor político a gobiernos y a candidatos,
¿Cómo ve este fenómeno, señora Merkel? ¿Qué es lo que la hizo exitosa? Claro, yo sé que es el pueblo alemán, también es serio, pero es solo eso, porque hay otros pueblos que también se han dejado llevar por el populismo. Bueno, en primer lugar, Alemania tiene un ejemplo del populismo que la marcó, que es la época del fascismo. El fascismo es una deformación del mismo populismo, la época del nazismo. Es decir, toda referencia a ese populismo, por supuesto, espanta a una gran parte del electorado, y hoy lo tenemos en que los dos ejemplos extremos, que es la alternativa por Alemania y el Linke de la izquierda, cada vez tienen menos votos. Entonces, por lo tanto, el pueblo alemán, frente a una idea de populismo, de extremismo, a diferencia incluso de otros países europeos, pues se reserva no encontrarlos. Tanto que los dos principales partidos votados, la democracia cristiana y la socialdemocracia, si bien tienen diferencias, son partidos que se aproximan a un centro con una visión un poco más hacia un lado y hacia otro, más abierta, menos abierta, pero los dos son partidos que están cerca del centro. Ahora es muy interesante, y en eso es lo que estaba hace un momento hablando nuestro amigo José María, es que si se hace por primera vez una alianza tripartita, y importante además de que no se sabe si el tripartito va a ser con los democristianos o con los socialdemócratas, esa famosa alianza de tres con los liberales y con los verdes, todos tienen que renunciar a algo. Y para que no se repita además lo que pasó en el segundo gobierno de Merkel, que los liberales al final se dieron cuenta de que habían renunciado a todos sus postulados y en la siguiente elección no sacaron diputados, no tenían el porcentaje para entrar en el Parlamento. Eso es importante. José María, y estabas hablando de que, claro, allá no se hace la negociación exclusivamente en base a los espacios partidarios, pero sí hay distribución de ministerios. ¿No será que la diferencia es que hay una institucionalidad por la cual hay servidores públicos de carrera hasta un nivel muy alto y en realidad cuando cambia un partido cambian los ministros, los viceministros y creo que de ahí para abajo son todos de carrera y entonces por eso el gobierno sigue funcionando mientras van negociando? Desde tu análisis como experto en esta materia, además en otros campos como la lucha contra la corrupción, ¿cuál es la importancia justamente de tener ese servicio civil, esa institucionalidad tan fuerte que le da solidez al funcionamiento del Estado? Mira, Oscar, yo creo que has puesto el punto sobre la I, ¿no? Y es un tema que muy poco se habla, ni en época electoral, ni en las épocas de gestión ya de las administraciones. El gran talón de Aquiles de nuestra democracia, de nuestro sistema político, es el clientelismo, ¿no? Entonces tenemos todos los funcionarios del Estado y de las administraciones departamentales y municipales. En campaña hay candidatos a alcaldes y hay candidatos a funcionarios públicos, candidatos a oficiales mayores, a directores, a jefes, hasta la secretaria termina siendo candidata para su propio puesto. Y su familia tiene que votar por ese partido porque depende, ¿no?, la estabilidad de su trabajo en eso. Eso es una aberración, es tremendo, nos lastima mucho y nos posterga, ¿no?, en la situación de pobreza. Debemos tomar conciencia en Bolivia, y los líderes de opinión son fundamentales en este sentido, de que se debe de institucionalizar de una vez por todas a la carrera del funcionario público, ¿no? Los pocos ejemplos de instituciones, de entidades públicas que habían iniciado y llevado a cabo procesos de institucionalización, nuevamente, ¿no?, han retrocedido enormemente en esa materia. Y por tanto es una catástrofe, un cambio de gobierno o perder el gobierno para un partido y para un sector de la población es catastrófico, ¿no? Hay un movimiento personal y nuevamente el nuevo funcionario precario aprende a punta de errores, ¿no? Hay un año de aprendizaje permanente en Bolivia. Entonces, precisamente, ¿no?, en Alemania y en la gran mayoría de los países que tienen precisamente estados fuertes, el funcionario público tiene su carrera garantizada y no depende del partido
que gane o que pierda las elecciones. Eso es fundamental. Claro. Debemos Por favor. agregar una cosa muy importante. Eso lo tiene a nivel central, pero lo tiene a nivel también de los estados que conforman la federación. Es decir, cada estado tiene un nivel de autonomía federal y además sus funcionarios hacen carreras dentro de cada uno de esos estados. Es decir, no es que, bueno, yo como llego a presidente regional, etcétera, y empiezo a cambiar, no. Lo mismo que hay arriba tiene su reflejo abajo. Y hay una real autonomía de gobierno a nivel de los estados. Eso es valiosísimo porque en realidad es el Estado en su conjunto que está institucionalizado. José Rafael, como internacionalista, he leído que hay mucha gente preocupada de que se genere un vacío de liderazgo en Europa. En el corto plazo, ninguno de los dos candidatos a suceder a la señora Merkel en Alemania parecen tener la proyección y la fortaleza que ella ya tenía a nivel internacional. Y si bien se presume que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, va a tratar de ocupar ese espacio, también tiene que enfrentar elecciones y no tiene la misma fortaleza que antes. ¿Cómo ve usted que va a ser el impacto de la salida de la señora Merkel en el escenario internacional? Inobjetablemente que va a haber una falta de una figura cohesionadora durante un tiempo. Lo interesante es que del otro lado, estoy hablando de Estados Unidos, también es una figura que no es el peso ruidoso, abrumador, individualista que era Trump. Entonces, por lo tanto, los líderes que haya de los dos lados van a tratar de encontrar acuerdos entre ellos mismos. Es decir, no va a haber un enfrentamiento de locomotoras, porque al final la Merkel frenó bastantes veces a Trump. Entonces, si ella no está, Biden no es Trump, pues puede haber un acercamiento entre figuras que no son tan fuertes en el caso. Pero y con relación a otras potencias no tan amigables para Europa como China y Rusia, ¿qué cree usted que va a suceder? Porque eso sí que son liderazgos individualistas, prácticamente sin discusión en su país. La solución es que estén más unidos los dos grupos, la Unión Europea con Estados Unidos. Es una necesidad de supervivencia. No hay grandes líderes, al final no hay la superpotencia. Bueno, las dos potencias democráticas, la Unión y Estados Unidos, tienen que estar más... Tendrían que apostar a la fortaleza del bloque occidental. Sí. José María. Ese punto también es muy interesante de compartir con todo el auditorio, con el público. Ese es el aporte del constitucionalismo a los gobiernos, ¿no? Al diseño de los gobiernos. Es menos importante quién es la persona humana, el ser humano que ejerce la función de gobierno, y es más importante todo el aparato de las normas, ¿no? En las democracias constitucionales, quien gobierna es el derecho, es el gobierno de las leyes, no es el gobierno de los hombres. De manera que la mayor preocupación no es que llegue un líder virtuoso al poder, sino que tengamos un sistema jurídico, una constitución, todo un andamiaje legal, institucional, con fortaleza. Y cabalmente, nuevamente, la prueba, el testeo del nivel de fortaleza de las naciones va a estar en los cambios de liderazgo, en las alternancias del poder político, que es una característica de las sociedades democráticas. Y una gran prueba de ello, cabalmente histórica, ha sido Estados Unidos, ¿no? Grandes líderes, finalmente, ¿no? Pasa su impronta personal y continúa la gran nación, la gran institución y el gran gobierno. Y en el caso de Alemania que estamos tocando, son datos que hemos tenido que actualizar ahora, me parece que en 72 años han sido 8 cancilleres solamente los que han pasado, ¿no? Entonces son gobiernos bastante largos y una particularidad del parlamentarismo alemán, a diferencia del italiano, donde el promedio es menos de un año por cada primer ministro. Ahora, largos porque van consiguiendo la reelección, por así decir, ¿no? Porque creo que cada 4 años máximos tienen que ir a elecciones, ¿no? Claro, en el gobierno parlamentario no hay límite a la reelección del primer ministro o canciller o jefe de gobierno,
porque no es de vital importancia, ¿no? Como lo es en un gobierno presidencial. En un gobierno presidencial, esta persona concentra muchos poderes. En cambio, en un gobierno parlamentario, la suma de los poderes están concentradas en el Parlamento, que es siempre plural y tiene la representación de muchos partidos. Se entiende que gobierna el Parlamento y en realidad el canciller o primer ministro es un parlamentario que ha recibido la confianza de la mayoría, ¿no? Y lo pueden además, le pueden quitar la confianza y elegir a otro en cualquier momento. En Alemania se puede proceder a la censura, como teníamos en los municipios de acá, y elegir. Esa institución la adoptó Bolivia del caso alemán, ¿no? Exitoso en Alemania y un gran fracaso en Bolivia, ¿no? Vuelvo al tema de la realidad también de nuestra sociedad. La cultura democrática. Sin duda. Bueno, José Rafael, José María, muchas gracias. Creo que es de fundamental importancia que como bolivianos, que creo que no debemos cansarnos de soñar con un mayor progreso, un mayor desarrollo para nuestro país en lo político, en lo económico y lo social. Mirar este tipo de ejemplos es muy aleccionador y motivante y debiera ser una fuente de inspiración para todos los que de verdad quieren un mejor futuro para el país. Les agradezco mucho por su participación. Gracias, un privilegio la invitación, Oscar. En tan interesante discusión. Gracias. De verdad quieren un mejor futuro para el país. Les agradezco mucho por su participación. Gracias, un privilegio la invitación, Oscar. En tan interesante discusión. Gracias. Una conversación muy interesante, muy valiosa, sobre todo por lo que tenemos que aprender los bolivianos de este gran ejemplo que significa la consolidación de la democracia alemana, particularmente por su institucionalidad, que es justamente lo que garantiza el respeto al Estado de Derecho, el respeto a ese principio de que hay gobiernos de leyes y no de hombres o de mujeres, no de personas, y en la cual todos realmente tienen que reconocer la vigencia de sus instituciones. Reitero, es fundamental entender también que todo eso es posible porque esa institucionalización del Estado basada en ese respeto a las leyes también tiene un sistema de carrera de servicio civil meritocrático que obviamente hace que el Estado funcione con ciudadanos que han logrado habilitarse para ingresar a la carrera del servicio público y que son respetados en sus cargos independientemente de los gobiernos que haya a cargo, los cuales en realidad nombran a pocas autoridades dentro del Estado. Y por último, creo que hay que destacar el ejemplo que ha significado la trayectoria como gobernante de la señora Angela Merkel, lo decía José María Cabrera, una verdadera estadista, que en épocas en las cuales el populismo está debilitando gravemente a la democracia liberal, a la democracia occidental, ha marcado todo lo contrario, más bien que se puede gobernar, y no solo que se puede, sino que se debe, y se logran muy buenos resultados con ese estilo en el cual la serenidad, la responsabilidad marcan más bien la pauta de sus acciones. Les agradezco por habernos seguido en este episodio mediante sus redes sociales del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.